Vamos a iniciar esta sesión de trabajo. Espero que podamos avanzar en este proceso de preparación para los ejercicios. Espero que tengan ya el documento que aprobó la jefatura, el Plan General de Organización del Ejercicio, en el cual hemos venido detallando algunas de las actividades que hay que realizar, ¿verdad? Vamos a grabar esta sesión para que luego la puedan compartir. Nosotros estamos claros que en algunos momentos hay bastantes actividades y tienen que repartirse, ¿verdad?, para poder estar en todas. Y precisamente por eso la vamos a grabar y posteriormente se la vamos a hacer llegar. Me gustaría que levantaran la mano para saber si me están escuchando, si no están teniendo algún problema. Me escuchan perfectamente, el tono de voz está bien, el ritmo está bueno. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacerlo de manera pausada, de tal forma que podamos entender, y al final igual les voy a hacer llegar la presentación, ¿verdad? En la cual casi siempre lo que hacemos es hacer énfasis en algunos aspectos que nos ayuden a ir mejorando esta práctica de los ejercicios. Bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que vamos a realizar el tercer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza el 29 de septiembre. Este tercer ejercicio pues ya se encaja prácticamente en el segundo periodo lluvioso, ¿verdad? Y quisiera darles algunos tips relacionados a cómo se espera este segundo periodo lluvioso, porque es muy importante, ¿verdad?, que cuando visitemos los barrios, las comunidades, cuando hablemos con los líderes comunitarios, también aprovechemos para ir dando a conocer, digamos, la realidad objetiva en que se mueve el escenario del ejercicio. Y ahí me refiero a cuáles son los pronósticos de la lluvia. Yo insisto que es importante que vayamos manejando una visión sobre los fenómenos y que sea una visión nacional, ¿verdad? Y por eso voy a tratar de darles algunos tips que les ayuden a explicarle a la gente cómo entender esto de los pronósticos, porque también es un punto de partida muy importante. Entonces, fíjense bien, aquí está un resumen que nos hace meteorología sobre cómo se espera que sea el periodo entre agosto, ¿verdad?, y hasta finales de octubre, que es donde está, digamos, el corazón de este segundo periodo lluvioso. En términos generales, para los meteorólogos, este periodo va a ser dentro de lo que llamaríamos la normalidad, ¿verdad? Tenemos que entender, y eso después voy a tratar de explicárselo, a qué se refieren los meteorólogos cuando hablan de la normalidad, desde el punto de vista de precipitaciones, desde el punto de vista de distribución, ¿verdad?, de la lluvia, porque son aspectos que en algunos momentos, pues cuando decimos normal, pensamos que es que no vamos a tener extremos, ¿verdad? Y en efecto, ellos que trabajan mucho, ¿verdad?, con elementos estadísticos, ¿verdad?, el concepto de la normalidad en estadística es un tanto diferente de lo que pudiéramos decir, ¿verdad?, el concepto común de la normalidad. Por eso es importante, digamos, tener claro cómo explicarle a las personas estos temas. Se espera que el periodo lluvioso, ¿verdad?, vaya en términos generales, ¿verdad?, hasta la última semana de octubre. Pero fíjense bien, siempre hay que fijarse en la colita de la frase, ¿verdad? Se refiere a las regiones del Pacífico norte y central. Ustedes saben que ya cuando nos acercamos a la región del Caribe, ¿verdad?, las lluvias continúan, ¿verdad? Y continúan inclusive en diciembre, en enero, y en algunos lugares continúan inclusive hasta en febrero. Así que este pronóstico fundamentalmente se basa en el centro, ¿verdad?, del Pacífico y del centro del país.
Ya desde por aquí estamos hablando de un elemento de la normalidad, es decir, que llueva en diciembre allá en el fondo de Jinotega, pues está dentro de lo previsto, dentro de ese esquema de variabilidad que tenemos que tener claro. En este momento estamos, ¿verdad?, en el periodo de canícula, ¿verdad?, que comenzó el 15 de julio y que se espera que termine más o menos el 15 de agosto. Para los meteorólogos, ¿verdad?, ellos dicen vamos a tener una canícula débil. ¿Qué significa esto? Bueno, que en términos generales el concepto de la canícula es que es un periodo seco. Eso no niega, ¿verdad?, eso no niega que haya lluvias en algunas zonas. Entonces no hay que descuidarse, esto es bien importante. Pero además hay que pensar que el periodo puede ser relativamente seco. Pero por ejemplo, en esta semana hemos tenido la llegada, ya vamos, entre hoy y mañana vamos a tener la llegada de la onda tropical 22. Entonces eso nos va a traer lluvia. Eso ya es un fenómeno agregado a los pronósticos que hacen, ¿verdad?, los meteorólogos, y hay que tenerlo presente. Recientemente estaba hablando con el compañero Johnny Hodgson, ¿verdad?, de la región del Caribe Sur, y me estaba contando que amaneció Bluefield hoy como a esta hora, ¿verdad?, que ya son 10 y pico, pareciera que son las 7 de la noche, me decía Johnny. Bueno, la explicación que me daban los meteorólogos es que hay una baja presión que viene desde Colombia, ¿verdad?, que está provocando esa situación atmosférica en la zona, con viento fuerte, ¿verdad?, más la proximidad de la onda tropical, pues eso cambia las circunstancias. Pero si vieran por mi ventana aquí en Managua, se darían cuenta que estamos con un día soleado, ¿verdad?, un día soleado. Eso es parte de la normalidad. Es decir, que podamos tener en algunos lugares, pareciera que va a caer un diluvio, ¿verdad?, y en otros estar sumamente soleado es parte de la normalidad. Y finalmente, ¿verdad?, hablar un poco de cómo se espera en este periodo, ¿verdad?, el tema de los fenómenos ciclónicos. Es muy importante, sobre todo porque este tercer ejercicio tiene que ponerse de cara a los fenómenos ciclónicos. Deme la siguiente. Entonces, fíjense, aquí tenemos esta diapositiva donde nos muestra cuáles son las precipitaciones esperadas, ¿verdad?, por regiones en el país y por meses. Si ustedes se fijan, vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? La zona del Pacífico Occidental, estamos hablando allá, Chinandega, León, toda esa zona. Si ustedes se fijan, hay variantes, pues, entre agosto, septiembre y octubre, si lo vemos mes a mes, ¿verdad? Agosto se espera que sea el mes con menos precipitaciones, pero luego va aumentando, ¿verdad?, en la medida que pasan los meses. Eso es parte de la normalidad. Cuando se dice que sea normal, no quiere decir que todos los meses van a ser exactamente iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a la zona del Pacífico Central, fíjense bien, es más baja que lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en el Pacífico Occidental, fíjense bien, 50 milímetros menos, pues, ¿verdad? Es más baja en términos de la totalidad en el trimestre que esa región, y eso es parte de la normalidad. Ahora, si yo comparo, fíjense bien, la zona del Pacífico Occidental aquí en agosto, y miren lo que ocurre en la región autónoma del Caribe Sur, fíjense bien, el doble. Pero eso es parte de la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que mientras en el Pacífico Central va a haber una caída de unos 200 milímetros, lo normal allá en el Caribe Sur es que caigan 400, ¿ya? Entonces, esa combinación de distintas situaciones es lo que hace el concepto de la normalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, porque entonces en el mismo municipio puede ocurrir, ¿verdad?, que en una zona esté sumamente soleado y en otra estar cayendo un diluvio. Por eso tenemos que estar siempre atentos, por eso la importancia de la vigilancia continua. Aquí mismo en Managua, a veces ocurre, ¿verdad?, que aquí en mi oficina estoy viendo el gran solazo y de repente me llaman allá, por ejemplo, por la refinería y me dicen, aquí está cayendo un diluvio, ¿ah? Y fíjense bien, estamos como a 15, 20 cuadras. Entonces, para que entendamos ese tema de la normalidad, ¿verdad?, o al revés, ¿verdad?, de repente uno mira hacia el lago aquí desde mi oficina y uno ve, por ejemplo, el lago súper despejado,
volteas a ver a lo que le decimos la montaña y súper negro, oscuro y lloviendo por aquellos lados. Tenemos que estar claros de eso, compañeros, porque entonces también tenemos que estar atentos a esos comportamientos de la lluvia, especialmente en zonas donde se producen inundaciones muy rápidas, ¿no? Y ese es el punto importante de tener el conocimiento de cómo se comportan los fenómenos. Deme la siguiente. Miren, por ejemplo, este mapa lo que sintetiza es cómo van a estar las lluvias o cómo se espera que sean las lluvias hasta finales de octubre. Fíjense bien. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí abajo, si me siguen un poco, está la graduación de los colores. El café claro significa un rango entre 300 y 400 milímetros. Fíjense bien, ¿dónde se espera eso? Fíjense bien, allá por Nueva Segovia, allá por Estelí, ¿verdad? Una zona que va colindando con la parte baja de Matagalpa, ¿verdad? Fíjense bien, esa es la parte que inclusive está colindando con lo que llamaríamos el corredor seco, ¿verdad? Fíjense bien, entonces quiere decir que ahí vamos a tener ese nivel. Pero vean el otro extremo, fíjense bien, 1.200 milímetros, ¿verdad? Acumulados los 3 meses. Y miren cómo toda la zona costera del Caribe, ¿verdad?, va a andar en ese rango. Eso es parte de la normalidad. Ahora, fíjense bien, en el Pacífico, ¿verdad?, que ya hablábamos de que de repente van a haber promedios razonables. Pero fíjense bien cómo en una zona que colinda, ¿verdad?, entre Chinandega y León, vamos a tener fuertes precipitaciones. Esas zonas que, por cierto, son zonas bajas, ahí es donde tenemos que prestarle mucha atención al tema de las inundaciones y tenemos que estar claros, ¿verdad? Fíjense bien, donde en el Caribe estamos viendo las mayores intensidades, ¿verdad?, de precipitaciones, precisamente donde pasan por todas las cuencas de los principales ríos, el Grande de Matagalpa, el Prinzapolca. Entonces tenemos que estar preparados para esas condiciones. Y fíjense bien, estamos hablando del pronóstico de lluvia, una sola variable. Aquí todavía no estamos hablando de eventos ciclónicos. Entonces es muy importante que cuando vayamos a hablar con las poblaciones, con los líderes comunitarios, es importante aprovechar para hablar, digamos, qué se espera, qué no se espera, para que la gente de manera objetiva se vaya acostumbrando, ¿verdad?, al conocimiento de lo que se espera del pronóstico de la naturaleza, para que también vayamos viendo esto como una cuestión normal. Deme la siguiente. Aquí tenemos una tabla en la que nos sintetiza, fíjense bien, 3 cosas importantes. ¿Cómo es el comportamiento, entre comillas, normal de los fenómenos ciclónicos? ¿Cómo fue el comportamiento en el 2020, que fue un año muy especial? ¿Y cómo lo esperamos ahora? Fíjense bien, en la normalidad, en el año se esperan aproximadamente unos 14 eventos ciclónicos. Fíjense bien, el 2020 se voló la cerca, tuvimos 30, el doble. ¿Qué se espera para este año? 20. O sea que andamos en un año, por eso se ha dicho, muy activo, ¿verdad? Pero tampoco es, ¿verdad?, el 2020, ¿verdad? Entonces, activa porque está por encima de los rangos, entre comillas, normales estadísticamente, pero sin ser el 2020. Lo que no significa que no hay que bajar la guardia, pues, ¿verdad?, es muy importante. Por eso hay que motivar a la gente a participar con estas informaciones en el ejercicio. Ya llevamos tres eventos ciclónicos en el periodo, ¿verdad? ¿Qué significa, por tanto? Que nos faltan 17, ¿ya? ¿Qué se espera de los huracanes como tal? Fíjense bien, se espera 5 que haya en el rango de 1 a 2 y se espera 5 que puedan ser fuertes. Fíjense bien, bien importante esto. Estamos hablando en toda la región del Caribe, ¿verdad? ¿Cuáles se nos van a acercar? ¿En qué categoría se nos van a acercar? Mejor preparémonos, ¿verdad? Y esa es la idea. No angustiarse, estar claro de que tenemos una temporada ciclónica activa, ¿verdad?, que puede haber este tipo de eventos y frente a los cuales, ¿verdad?, hay que estar preparado. Por eso era importante hablar primero de cómo se esperan las lluvias y los niveles de precipitación. Miren lo que pasó con Bonnie, una pinche tormenta tropical, ¿verdad?
Pero ¿qué pasó? Nos agarró en un momento donde casi todo el país estaba saturado de agua. Los compañeros de Rama están clarísimos, ¿verdad? Que 2 días después que Bonnie ya se iba acercando a México y ellos estaban recibiendo las lluvias que cayeron el día que pasó Bonnie por acá. Entonces, miren qué importancia, ¿verdad? Estar atentos, el conocimiento que tengamos de los elementos meteorológicos y por eso anticiparse, ¿verdad?, a las circunstancias es lo que nos puede dar el éxito de salir a como lo hemos venido haciendo, salir bien en estas circunstancias. Pero esto, compañeros, debe basarse en estar atento a los pronósticos, en saber lo que va a pasar, en cómo se esperan las lluvias en determinada zona y dónde hacer más énfasis en la preparación, organización de la familia para la actuación en el periodo. Todos estos elementos tenemos que tenerlo claro, presente, para que tengamos claro el porqué del tercer ejercicio y a dónde hacer más énfasis en este tercer ejercicio y qué tipo de énfasis debemos hacer de acuerdo a lo que se espera al comportamiento de la lluvia y los fenómenos ciclónicos durante este periodo. Deme la siguiente. Ok, entonces les queda claro, ¿verdad? Ese es el escenario natural, ¿verdad?, de lo que más o menos se espera que pueda ser el periodo lluvioso. Bien, el ejercicio, ¿verdad?, lo vamos a hacer el 29 de septiembre, 10 de la mañana, ¿verdad? Hoy es 3 de agosto, ¿verdad? Estamos a prácticamente más de mes y medio, tenemos tiempo suficiente para prepararnos. Es cierto que tenemos las fiestas patrias, es cierto que tenemos... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un plan, ¿verdad?, de preparación, tomando en cuenta que van a haber fiestas patronales, van a haber las fiestas patrias, ¿verdad?, van a haber inclusive cuestiones que surjan dentro de las conmemoraciones, ¿verdad?, políticas de algunas fechas históricas. Es decir, tenemos que hacer un plan objetivo, claro, ¿verdad?, que nos permita avanzar, pero también sin descuidar, ¿verdad?, los otros eventos, las otras efemérides que tenemos que tomar en consideración. Lo que sí tenemos que estar claro es que el ejercicio debe ser pensado siempre con el concepto de multiamenaza. Hay un corazón que hay que ponerle a esa multiamenaza, que es la lluvia, ¿no?, las inundaciones repentinas, los eventos ciclónicos, pero sin descuidar que pueden haber otros fenómenos que se nos acompañen a la hora de cualquier circunstancia. Deme la siguiente. Entonces, yo no me voy a cansar de seguir insistiendo. Estos ejercicios son para fortalecer el protagonismo de la gente. ¿Y qué significa esto? Que la gente sepa reconocer los peligros, las amenazas, que la gente elabore sus planes, que la gente aprenda a autoprotegerse, que la gente aprenda a poner en práctica sus planes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos sintetizar cuando decimos fortalecer el protagonismo. No se trata que nosotros hagamos el ejercicio, se trata que las personas sean los protagonistas del ejercicio. Eso quisiera que se lo graben, ¿verdad? Como que trabajáramos durante este mes y medio para ver a la gente actuando en su preparación, es lo que debe ser el objetivo de todo este proceso de preparación. Deme la siguiente. Entonces, el énfasis tiene que estar en acercarnos a las personas, acercarnos a la familia, a las comunidades, de cara a esto que hemos hablado, el escenario natural. ¿Cuál es el escenario natural? Por lo que estamos hablando. Lluvias, posibles inundaciones, posibles deslizamientos, posibles marejadas, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿verdad?, que las personas, que las familias, que las comunidades tienen que ponerse de cara a anticiparse a que se produzcan esos eventos, ¿verdad?, a organizarse de tal manera que puedan actuar adecuadamente de cara a esos eventos. De eso se trata, compañeros, el corazón del ejercicio. Deme la siguiente. No perdamos de vista que este tercer ejercicio tiene una gran particularidad que le da una enorme potencialización, ¿verdad? ¿Cuál es? Venimos trabajando y estamos en la campaña nacional de actualización de los planes familiares. ¿Qué queremos decir entonces? Que esta campaña debe ser como el sustrato de este ejercicio.
llegar a las casas, hacer la visita casa a casa, hacer que la familia se ponga de cara a estos eventos naturales, prepararse, organizarse para que el 29 de septiembre pongan en práctica sus planes familiares, para que los niños en las escuelas pongan en práctica sus planes familiares, para que los trabajadores en sus centros de trabajo pongan en práctica sus planes de los centros de trabajo. En fin, tenemos que trabajar bajo el concepto de la movilización de las personas, de la familia, para que el 29 de septiembre sean ellas las protagonistas de ese ejercicio. Eso es lo fundamental. Lógicamente, sin descuidar que las instituciones, ¿verdad?, con sus capacidades, también intervengan para apoyar y enfrentar los fenómenos naturales. Esa escena en la cabeza es la que tenemos que tener todos para que pensemos en el éxito que debe ser el ejercicio, porque tenemos que medirlo si logramos movilizar a la gente. Cuando nosotros preguntamos cuánta gente participó, lo que queremos también es preguntarle ¿y cuánta gente puso en práctica sus medidas de autoprotección? ¿Cuántas familias pusieron en práctica su plan familiar? Tenemos que ir cambiando la lógica del número por el dato cualitativo de lo que significa la realización del ejercicio. Y eso quisiera que todos nos vayamos, ¿verdad?, interiorizando esa idea, ese concepto, porque eso es lo que va a hacer la diferencia, el poder o no poder enfrentar un determinado evento natural. Deme la siguiente. Bien, por eso, fíjense bien, si entienden lo anterior, entienden entonces la lógica del ejercicio. ¿Qué se pretende en el ejercicio? Fíjense bien, cosas muy prácticas. Poner en práctica los mecanismos de alerta temprana, verificar si la gente, fíjense bien, verificar si la gente puso en práctica sus medidas de autoprotección, constatar, fíjense bien, constatar que si la brigada, los brigadistas, ¿verdad?, ponen en práctica sus conocimientos, sus habilidades, fíjense bien, no se trata solo de ver actuar al brigadista, es ver si lo está haciendo bien. Nosotros debemos de preguntarnos, fíjense bien, ¿cómo quisiera que me atendieran si a mí me cayera una pared a la hora de un temblor? ¿Cómo quisiera que me atendieran? Y por tanto, ¿cómo quisiera que me atendiera el brigadista? ¿Ah? Entonces, son las preguntas que tenemos que hacernos para que cualitativamente estemos encima en el hecho. Es importante la movilización de los brigadistas, es importante su organización, pero ahora demos un pasito más. Es importante también que pongan en práctica sus habilidades, sus conocimientos en la salvaguarda de la integralidad de cada persona. Esto es muy importante, ¿verdad? Vayamos poco a poco internalizando esto. Por eso al final de mi charla, Gabriel Paredes va a hablar un poco del tema de la preparación de los brigadistas. Es importante que nosotros avancemos en tener brigadistas muy bien preparados, con las competencias suficientes, no solamente el compromiso, sino también las competencias suficientes para atender adecuadamente a cualquier persona que sufra cualquier impacto, ¿verdad? Le cayó una teja, le cayó una pared, ¿verdad?, o se estaba ahogando y hay que resucitarlo, en fin, que podamos avanzar en ese esquema. Y finalmente los mecanismos de coordinación, ¿verdad?, que hay que hacer desde la comunidad, con las instituciones, eso es vital. Ningún partido de béisbol o de fútbol se gana solo con buenos jugadores. Fíjense bien, grábense esto. Nosotros podemos tener muy buenos jugadores, pero si no hay la coordinación en todo el juego, en las jugadas que hay que realizar con esos jugadores, no vamos a ganar el partido. Y nosotros lo que andamos buscando con estos ejercicios es siempre ganar el partido. Fíjense bien, siempre ganar el partido. Entonces necesitamos jugadores bien preparados, pero muy bien coordinados para poder actuar de tal manera que ganemos ante cualquier situación. Deme la siguiente. Bien, vamos a desarrollar este esquema, compañeros. El plan de organización, básenlo en este flujograma. Yo voy a hacer énfasis de algunos temas, pero la lógica de fondo de cómo lo venimos haciendo, sigámoslo haciendo bajo la lógica de este flujograma. ¿Y cuál es la lógica de este flujograma? Muy sencilla. Hay que hacer primero un diseño de lo que queremos hacer. Hay que prepararnos, organizar, llevar a la práctica ese diseño para que el día de la ejecución del ejercicio, ¿verdad?,
pongamos en práctica todo lo que hemos preparado en términos de ejercicio. Deme la siguiente. Bien, este ejercicio, fíjense bien, recordemos que con ETA y IOTA, fíjense bien, prácticamente más de la mitad de la población de Nicaragua estuvo expuesta al impacto de esos dos grandes huracanes. Eso significa que aunque nosotros digamos vamos a priorizar los sitios críticos, significa que no podemos ni debemos descuidar a toda la población en general. ¿Qué es lo que pasa cuando uno dice priorizar? Priorizar significa que debo hacer más esfuerzo en aquellos lugares, con aquellas poblaciones que yo ya sé que si viniera un huracán sufrirían más rápidamente el impacto de ese huracán. Pero eso no significa que descuida al resto, sino que sencillamente vuelvo a ver quién es el que más necesita estar mejor preparado. Y eso es bien importante y debe ser la lógica del ejercicio. En otras palabras, el ejercicio debe ser para involucrar a toda la población, sin excluir a nadie, priorizando aquellos grupos de población donde yo ya sé, ¿verdad?, que hay por algunas vulnerabilidades los mayores riesgos de que esos fenómenos provoquen impactos negativos. Entonces, fíjense bien, por eso dice ahí, ¿cuáles son los sitios a priorizar? Como ya dijimos que vamos a darle salida de acuerdo al periodo del año, periodo lluvioso, los ciclones, etcétera, ¿a qué sitios críticos le vamos a dar más énfasis? Fíjense bien, sitios críticos urbanos y rurales con altos niveles de exposición a los eventos señalados. ¿Cuáles son los eventos señalados? La fuerte lluvia, los fuertes vientos, las marejadas, los posibles eventos ciclónicos. Si yo pienso en el evento así, ¿cuáles serían mis sitios críticos? Entonces comienzo a pensar aquellas poblaciones que están en la ribera de los ríos, aquellas poblaciones que están en las zonas costeras, aquellas poblaciones que están en las laderas de las montañas, aquellas poblaciones que viven en zonas muy bajas, aquellas personas que viven o familias que viven cerca de los cauces, ¿verdad?, en las ciudades. Entonces, debo ubicar geográficamente, ¿verdad?, mis grupos de población a los que voy a hacer más énfasis, ¿verdad?, para que no me fallen en este ejercicio. Pero también dentro del resto de población que no vive en esa zona, hay que darle también atención. Fíjense bien lo que les voy a decir. Aquellas comunidades o barrios donde por la estructura de sus casas, ¿verdad?, son casas muy frágiles. Nosotros con frecuencia estamos recibiendo información de casas que sus techos salieron en el aire y eso nos da una idea, fíjense bien, nos da una idea que son casas frágiles y cuando vemos la foto lo confirmamos. ¿Qué pasaría, fíjense bien, con esas casas si entrara un huracán? Si un pinche viento les tiró el techo, imagínense con un huracán. Y lo que significaría un techo que va volando en el aire y que le puede caer a otra familia, ¿verdad? Todo el impacto que esto puede significar. Ustedes imagínense una lámina de zinc que sale en el aire, ¿verdad?, y que comienza a volar en el aire. Y hemos visto, ustedes nos han mandado en muchas ocasiones videos y hemos visto el zinc en el aire volando, todo lo que eso significa. Entonces tenemos que darle atención, fíjense bien, a aquellas familias que aunque no vivan ni en riberas de ríos, aunque no vivan ni en laderas de montaña, aunque no vivan cerca de cauces, pero que sus viviendas son extremadamente frágiles, ¿verdad?, y que pueden ser, digamos, afectadas por este tipo de eventos. En otras palabras, tenemos que darle atención a todas aquellas familias que tienen fuerte vulnerabilidad por el tipo de construcción o por vivir cerca de masas de agua. Fíjense bien, algunas veces el vivir cerca de los grandes lagos, ¿verdad?, el lago de Managua, el lago de Granada, ahí en San Jorge hemos tenido, ¿verdad?, con la pasada de Boni tuvimos ahí afectaciones, ¿verdad?, y eso es un elemento que no podemos descuidar. Ometepe, ¿verdad?, una zona que no podemos descuidar, ¿ya? Aparte que está en laderas de montaña, también tenemos ahí que es corredor
de zonas de fuertes vientos, corredor, ¿verdad?, de eventos meteorológicos, tenemos que tenerlo atento e incluido en este ejercicio. Deme la siguiente. Todo aquello que signifique conglomerados humanos, nosotros tenemos que priorizarlo, compañeros, ir incorporando a los que manejan estos conglomerados humanos en estos ejercicios. Nos referimos a los mercados, las escuelas, los centros de trabajo, hospitales, bancos, hoteles, templos religiosos, centros comerciales. Fíjense bien, ¿qué pasaría si de repente se nos da un tornado? No son frecuentes, pero eso no significa que no pueden ocurrir, y ya lo hemos visto cómo se viene multiplicando. Entonces tenemos que ir preparando a las poblaciones en esto. Y vamos a incorporar también en estos ejercicios, así como ya lo venimos haciendo, ¿verdad?, con ejercicios especializados, puntos estratégicos. Por ejemplo, tanques de agua, ¿verdad?, fuentes de agua, estaciones, subestaciones de energía, almacenamientos de combustible, ¿verdad? Aquí tenemos que pensar en Corinto, ¿verdad?, cómo tenemos que estar listos donde están todos los tanques de combustible, o allá en Bilwi, ¿verdad?, o en Bluefield, ¿verdad? ¿Cómo habría que actuar, ¿verdad?, frente a estas circunstancias? Porque no solamente es el daño humano, sino también el daño material, que esto puede estar combinado para estas cuestiones. Deme la siguiente. Bien, aquí vengo a darle algunos tips muy importantes, creo yo, ¿verdad?, sobre este proceso de preparación y organización. Una cosa son los eventos, otra cosa son las fragilidades desde el punto de vista, ¿verdad?, de las viviendas, de donde vivimos, de los materiales de construcción. Todos esos son elementos que condicionan, ¿verdad?, el riesgo. Eso es bien importante. Pero hay un aspecto importante que tenemos que ir trabajando más a fondo, ¿verdad?, y yo quisiera esta mañana hacer énfasis en esto. Tenemos que trabajar que la población se vaya apropiando, ¿verdad?, de los riesgos donde vive. No basta con que solo se los mencionemos, viene la lluvia, viene el huracán. La población tiene que comenzar a comprenderlo, ¿ah?, a comprender cómo es que se produce el evento, cómo es que se produce el daño, ¿ah? Si no comprende cómo se produce el daño, tampoco va a buscar cómo evitarlo. Entonces es bien importante, ¿verdad? Por eso mencioné que aprovechemos que estamos en la campaña de actualización de los planes familiares para aprovechar a hablar de estos temas que son importantes. Tenemos que compenetrar a los líderes comunitarios de toda esta problemática para que lo conversen con la familia, ¿ah? Porque al final interesa que converse con la familia para que la familia se apropie de esto. En la escuela se está trabajando este tema y tenemos que aprovechar esto. Hoy tenemos cualitativamente condiciones distintas de hace un año. Hoy tenemos una chavalada a las que se le ha estado hablando sobre riesgos, sobre los riesgos en la casa, sobre los peligros en la casa, que tenemos que aprovechar para que se incorporen en esta discusión del desarrollo de los ejercicios. Tenemos que hacer que la población participe en la preparación de estos ejercicios, la preparación de los escenarios. Es vital que no lo vea como un juego, que lo vea como algo, como una probabilidad de algo que puede ocurrir, ¿ah? Y tiene que estar listo para entender esto. Por eso es importante que la gente comprenda las circunstancias donde vive, la topografía, ¿verdad? La presencia o no, ¿verdad?, en las zonas montañosas de Cárcava. Yo he estado recibiendo, ¿verdad?, muy buenos mensajes sobre el tema de cómo ha venido la lluvia provocando que algunos caminos se parten, que algunas laderas han venido mostrando que pueden deslizarse en cualquier momento. Es importante que ustedes lo conozcan, es importante que ustedes lo describan, pero es más importante que la familia esté consciente de eso, del peligro que significa, ¿verdad?, a como ocurrió allá en el Ventolín, ¿verdad?, en Bonanza, ¿verdad?, que la familia tuvieron clara que se iba hundiendo, ¿verdad?, el cerro, ¿verdad? Entonces es importante porque eso va generando en la población la percepción de que podemos anticiparnos al fenómeno, ¿verdad?, y por tanto podemos tomar medidas de precaución de cara al fenómeno, y esto es bien importante. Entonces es una oportunidad la preparación del ejercicio, de conversar con la familia, ¿verdad?, también para que estén organizadas en sus barrios, en sus comunidades, porque esto es lo que también marca la diferencia. Cuando hablamos de que logremos más participación
hay que agregarle también que necesitamos lograr mejor organización, mejor vinculación entre las familias en la cuadra, en el barrio, porque esto va a hacer la diferencia a la hora de cualquier circunstancia. Deme la siguiente. Tenemos que revisar, aprovechemos la preparación del ejercicio, no lo hagamos mecánico, con los líderes comunitarios, cuando los citemos a asamblea, cuando los visitemos, revisemos con ellos los planes comunitarios, cómo están organizados. Fíjense bien, yo insisto con mucha frecuencia que la naturaleza no es una fotografía, todo esto va cambiando, lo que hasta hace 1 año, 2 años era un sitio seguro, hoy tal vez vimos que se inundó, donde mirábamos que solamente se anegaba, hoy de repente se forma una correntada. Entonces los planes comunitarios y la organización comunitaria tienen que estarse aceitando permanentemente, y para eso son los ejercicios, ¿verdad? El día del ejercicio es ver cómo está aceitada esa maquinaria, pero de aquí hasta el 29 de septiembre tenemos que aceitar esa maquinaria, tenemos que trabajar con ello. Tenemos que revisar, ¿verdad?, cómo la población ha venido aprendiendo a actuar de manera colectiva. No es fácil, compañero. No es fácil cuando esto no se practica, no es fácil lograr mover a la gente de una cuadra, a la gente de un barrio, si no ha habido una preparación, si los pobladores no reconocen a sus líderes, si no reconocen el sonido cuando les avisen, ¿verdad? Todo esto hay que prepararlo. Cuando digo aceitarlo, me refiero a todo eso, a que se conozcan entre ellos, a que se tengan confianza entre ellos, a que se puedan movilizar a la hora de cualquier emergencia, y que eso es importante. El sonido que va a generar la alerta temprana, la gente lo debe saber, ¿verdad? Si es que tocamos un riel, si es que tocamos una campana, si es que sonamos un pito, si es que tiramos un mortero, no importa cuál es la señal, pero la comunidad tiene que comprenderlo para que se mueva a la luz de eso, ¿verdad?, para comenzar a responder al problema. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que también para el ejercicio, en cada escenario, en cada comunidad, vayamos revisando las condiciones en que se va a brindar la atención, ¿verdad? Me refiero que revisemos albergues, refugios, que revisemos casas solidarias, que revisemos cómo están organizadas las brigadas, en fin, que vayamos viendo cómo está todo ese escenario articulado para la hora de cualquier crisis, ¿verdad? Deme la siguiente. Bien, nosotros les vamos a mandar la hipótesis, ¿verdad? Pero yo sigo insistiendo que la hipótesis, lo importante es cómo la hipótesis general se traduce, ¿verdad?, en mi comunidad, cómo se traduce en mi municipio. Eso es bien importante. Por eso le mostraba en el país, ¿verdad?, cómo se espera que sea el comportamiento de las lluvias, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, en esas comunidades que están en las zonas costeras del Caribe que las que están allá por el Rialejo en Chinandega. Son comunidades distintas, ¿verdad?, en sus características, pero también en los eventos que van a sufrir, ¿verdad?, a la hora del comportamiento de estas lluvias. Entonces, en la hipótesis, yo insisto, los 3 elementos que tenemos que tener para que ustedes lo manejen en la plática con la gente. ¿Cuál es la magnitud del evento? ¿Qué estamos esperando? ¿Una inundación? ¿Qué estamos esperando? ¿Un huracán? ¿Qué estamos esperando? ¿Un deslizamiento? Eso es importantísimo. ¿Cómo ese evento va a tener un impacto humano? ¿A quiénes va a afectar? ¿A qué familias? ¿A qué personas? ¿Verdad? Para poder prever qué es lo que vamos a hacer. Y luego revisar si tenemos la capacidad de respuesta necesaria frente a ese evento. Sobre esos 3 elementos es que debe trabajar el ejercicio, ¿ya? No es solamente el evento, sino qué espero yo que sea el impacto y cómo voy a responder. Esos son los aspectos centrales a la hora de trabajar la hipótesis. Así es que, fundamentalmente, ustedes tienen que ver cómo los elementos de la hipótesis general se perciben, se aplican al lugar donde se va a desarrollar el ejercicio. Deme la siguiente. El otro aspecto es que tenemos que tener la habilidad de transformar la hipótesis en cómo vamos a actuar. Ok, entonces, si yo estoy esperando un huracán, bueno, entonces, ¿qué es lo que me va a provocar el huracán? Fuertes vientos.
¿De qué manera esos fuertes vientos va a afectar a la familia? Eso va a ser importante para poder tener, insisto, la evaluación de a quiénes puede afectar y cuáles son, a partir de ahí, fíjense bien, desde las medidas de autoprotección hasta cómo tenemos que actuar como comunidad para poder proteger a la familia. Fíjense bien, hemos tenido experiencias en las cuales hemos tenido que cambiar las rutas de evacuación. Los compañeros de arriba recuerdan muy bien eso. Ney vino a decirnos, ¿verdad?, que muchas rutas de evacuación que habíamos previsto no servían por el nivel de potencia que tuvo el fenómeno. Y lo otro porque cuando hicimos las rutas de evacuación las hicimos en periodos en que no había habido lluvias tan intensas. Por eso he insistido de que después de Otto e Iota nosotros revisemos cómo está la situación en nuestras comunidades. Es posible, ¿verdad?, que con este y Iota hayamos tenido inundaciones, anegamientos, ¿verdad?, más allá, o deslizamientos que antes nunca los habíamos visto y que ahora deben ser parte de lo que nosotros tenemos de tener incorporado como riesgo para nuestras comunidades. Esto es lo importante y central que debe ser la discusión con las familias y las comunidades en la preparación del ejercicio. Deme la siguiente. Entonces, hay que evaluar, ¿verdad?, qué esperamos que sea el impacto de lo que estamos hablando como hipótesis, ¿verdad? Pero, ¿qué referentes debo tener para eso? Bueno, ¿dónde estamos localizados? No es lo mismo este barrio que está en esta parte baja de la ciudad, ¿verdad?, a los barrios que están en la parte alta. A ver, se los pongo con un ejemplo. Buaco, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Un huracán que pase por Buaco, ¿verdad?, con fuertes vientos, no va a ser el mismo impacto en las partes altas que en la parte baja. Si hablamos de inundación, y todos los buaqueños lo saben, ¿verdad?, los comportamientos son distintos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de dónde están localizados geográficamente la familia. La fragilidad o fortaleza que puedan tener las construcciones de las viviendas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que en algunos lugares puede haber habido una gran inundación y probablemente solo nos quedó en pie el templo. ¿Por qué? Porque el templo había sido bien construido, por poner un ejemplo, o la escuela, ¿verdad?, que aguantó, soportó. De repente vemos que todas las casas, los techos, el zinc salió por los aires, pero de repente el techo de la escuela aguantó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el techo fue construido, ¿verdad?, bajo normas, con todas las medidas de aseguramiento, etc. En fin, tenemos que ver también que los eventos no solamente impactan a la parte material, es la familia también, que es tan vulnerable, ¿verdad? Recordemos que tenemos familias donde la jefe de familia es una mujer, está solita, ¿verdad? El marido salió, está afuera, no sé dónde, trabajando, ¿verdad?, y ella está con una marimba de cipote. Entonces, eso ya de por sí, ¿verdad?, es un nivel de vulnerabilidad importante, porque ¿qué hace una mujer sola, ¿verdad?, con 4 o 5 chavalos, todos pequeños, a la hora que hay una inundación repentina? Pensemos en todo eso, compañeros, ¿verdad? O la presencia de un discapacitado, o la presencia de una persona de tercera edad, mayor o con enfermedades crónicas. En fin, tenemos que ver cómo todos estos elementos tenemos que pensarlos como el impacto que pueda tener el evento en la familia. Hemos venido incorporando la revisión también de los medios de vida. Fíjense bien, hemos venido diciendo, importante que la familia comience también a aprender que si tiene su frijolito, su arrocito, ¿verdad?, en bolsa, porque lo ponga en lugares altos, porque a la hora de la inundación eso le va a proteger las comidas, ¿verdad?, para después de la inundación, o proteger sus implementos de trabajo, el machete, el arado, las cosas, ¿verdad?, que le puedan servir posteriormente. Y eso es un aprendizaje que tenemos que ir haciendo en esta forma de anticiparnos a los eventos. Deme la siguiente. Aquí les pongo un rosario, ¿verdad?, de posibles elementos de acuerdo a la hipótesis que podemos prever para nuestro escenario, ¿verdad? Pueden ser estos, pueden ser más, ¿verdad? Yo quisiera que lo revisen con calma, porque esto les va a ayudar a construir el escenario real y prever situaciones que puedan ocurrir en el barrio o comunidad donde van a desarrollar el ejercicio. Medidas de autoprotección. Si tenemos claro cuáles son los eventos, ¿verdad?, frente a los cuales estamos preparando el ejercicio, también tenemos que tener claro cuáles son las medidas de autoprotección. Esto es vital y tenemos que asegurarnos que las personas, que las familias pongan en práctica las medidas de autoprotección.
Ustedes van a ver en el documento que les dice que si hay que hacer una actualización sobre las medidas de autoprotección, pues hay que hacerla. De eso se trata. Se le puede pedir apoyo a la maestra de la escuela, se le puede pedir apoyo a los compañeros, ¿verdad? Del Ministerio de Salud, ¿verdad? En fin, todos los que componen el COMUPRED. Por eso este es un tema que no solamente es del técnico de gestión de riesgo, es de todo el sistema trabajando con las comunidades. Deme la siguiente. Y luego, insistir en el ejercicio, ¿verdad? Aparte de identificar lo que me puede afectar, lo más importante es cómo va a ser la respuesta y cómo la pongo en práctica en el ejercicio. Entonces tenemos que revisar todo lo que significan los mecanismos de respuesta, desde la señal de alarma hasta cómo salimos ordenadamente evacuando la comunidad a la hora de una inundación o a la hora de un deslizamiento en cualquier zona en que nos podamos ver afectados. Deme la siguiente. La brigada, compañero. Hemos venido insistiendo de que la brigada han jugado un papel importantísimo en todos los eventos que hemos tenido en los últimos años. Y por eso tenemos que trascender de las brigadas municipales a las brigadas comunitarias. Hemos dicho que este año hagamos énfasis en las brigadas de los puntos críticos, ¿verdad? De las poblaciones de los puntos críticos, de las escuelas, ¿verdad? Con sus brigadas que están próximas a los puntos críticos. Hay que pensar, compañeros, que estos muchachos, estas muchachas que están organizadas en las brigadas escolares, en algún momento tienen que articularse con la comunidad. Son parte de las capacidades de la comunidad. Son compañeros que aunque sean chavalos, jóvenes, pero que hay que irlos ya articulando mentalmente a todo el proceso de capacidad comunitaria de respuesta. Y de apoyo a también la brigada ya institucionalizada, los bomberos, la policía, la defensa civil, en fin, todo aquello que constituye, ¿verdad?, el SINAPRED a nivel local. Deme la siguiente. La revisión de albergues es importante, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, compañeros. Hay que crear en los COMUPRED, ¿verdad?, las comisiones de los que van a atender los albergues. No basta con revisar físicamente el lugar que va a servir de albergue. Hay que revisar la organización. Quienes tienen que estar listos, lo que atenderían a la hora de que tengamos que albergar compañeros, ¿verdad? Entonces hay que revisar cómo están, si tenemos las personas adecuadas, si alguna vez han tenido experiencia en manejar un albergue. Tenemos que ir preparando las condiciones. Por eso es que es importante revisar físicamente los albergues, pero revisar la organización que los va a manejar, ¿verdad? Entonces el COMUPRED debe jugar un papel importante en esta preparación y el día del ejercicio la comisión que va a manejar determinado albergue debería desplazarse, ¿verdad?, a ese lugar para ya estar lista, como que si en efecto llega, digamos, un contingente de vecinos que se van a albergar, ya sea en una escuela o en una infraestructura, ¿verdad?, ya sea una cancha deportiva, en fin, todo aquello que nosotros estamos pensando que puede servir de refugio temporal a la hora de cualquier circunstancia. Para finalizar, los 4 elementos que debe tener todo plan de respuesta, ¿verdad? Esto sintetiza todo lo que hemos hablado. Tenemos que tener claro en todo plan de respuesta que sepamos cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que comencemos el proceso revisando, ¿verdad?, desde cuál es el escenario natural. Porque el escenario natural comienzan a ser los aspectos que nos da la idea de a qué amenaza nos vamos a enfrentar. Eso es bien importante que lo vayamos mentalizando, que lo vayamos incorporando en la visión de nuestra gente. Todo plan de respuesta debe tener claro a qué amenaza nos estamos refiriendo. Si yo estoy elaborando un plan de respuesta a un incendio, la pregunta es ¿qué tipo de incendio? ¿Verdad? ¿Qué magnitud? ¿Qué dimensión del incendio me estoy enfrentando? ¿Verdad? Y eso me da todas las pautas para lo que voy a hacer. Plan de respuesta, las medidas de autoprotección. No es solo salir en carrera, es qué voy a hacer para protegerme. Nosotros hemos dicho, a ver, ante una erupción volcánica, desde las medidas de protegernos frente a los gases, frente a la ceniza, ¿verdad? Porque no es solamente la evacuación, ¿verdad? ¿De qué sirve si vamos evacuando, si nos va cayendo toda la ceniza o estamos recibiendo todos los gases? Igual,
Si vamos a evacuar en una zona que se está inundando, ¿cómo lo hacemos de manera ordenada? ¿Cómo lo hacemos con las medidas de autoprotección, usando los mecates o usando aquellos elementos, aquellas herramientas que nos puedan servir para proteger la vida? Fíjense bien, muy importante, ¿verdad?, que nosotros este componente lo tengamos claro en cada plan de respuesta, desde el plan familiar, el plan comunitario, hasta el plan municipal. Deme la siguiente. Tener claro, ¿verdad?, cuánta gente en la misma familia. Por eso hemos comenzado en el plan familiar y hemos insistido estar claro, ¿verdad?, quiénes son los que más van a necesitar ayuda: los niños, los ancianos, tercera edad, los discapacitados, porque son los que posiblemente van a recibir un mayor impacto, ¿verdad?, negativo del evento en el que estamos enfrentando. Y la evacuación, pues, ¿verdad?, hacia el lugar correcto. De nada sirve saber evacuar si no vamos al lugar correcto, en el tiempo correcto, en el orden correcto, ¿verdad?, de tal manera que podamos protegernos después finalmente ante esto. Yo he venido insistiendo que no basta con ponernos la mano en la cabeza, ¿verdad? Hay que entender su significado, hay que entender qué significa, qué nos estamos protegiendo con eso, cómo lo hacemos, en qué momento y hacia dónde nos dirigimos para protegernos. Deme la siguiente. Bien. Y todo esto, pensarlo que no es mecánico, ¿no? En esto tienen que estar involucrados líderes comunitarios, los jefes de familia, ¿verdad?, que deben de jugar un papel preponderante. Por eso hablamos de protagonismo a la hora de una evacuación. No hay que pensar que el líder comunitario arrea a la gente, no. El líder comunitario está guiando coordinadamente con jefes de familia que están muy conscientes, que van tras la búsqueda de proteger a su familia. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Y en todo esto, ¿verdad?, para finalizar el día de hoy, ¿verdad?, insistir, no perdamos de vista, la pandemia todavía está presente, manejar siempre las medidas de protección ante el COVID. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Como vamos a tener otra videoconferencia en los próximos días, ahí vamos a seguir trabajando las otras partes. Estos aspectos de hoy, lo que quería era como para darles elementos en toda esta fase de preparación. Esta fase de preparación del ejercicio, guíense, ¿verdad?, por el plan de organización, guíense por el flujograma y pongan en práctica hasta donde sea posible, ¿verdad?, con entusiasmo, con compromiso, todas estas recomendaciones que les estamos haciendo. Dejaríamos unos minutos por si acaso tienen alguna pregunta, algún comentario, para después dejar a Gabriel para que hable sobre el tema de la capacitación a los brigadistas. Buenos días, doctor. Luis Cáceres, técnico de gestión del riesgo del municipio de Arriba. Adelante. Doctor, nosotros, aquí en el municipio de Arriba hemos venido enfrentando una situación ahí con relación, nosotros tenemos acá asentada lo que es una empresa Zona Franca, de nombre Gilda. Ya, desde el año pasado, la empresa siempre le hemos enviado cartas, ¿verdad?, firmadas por el alcalde para que se incorporen, ¿no? Los hemos visitado también para la participación de la empresa en el ejercicio. El año pasado no participaron, siempre ya nos envían una comunicación por correo, ya sea por WhatsApp, diciéndonos que las instancias o sus superiores no les autorizaron, ¿verdad?, participar en el ejercicio. Y ya este año, pues ya el primer ejercicio tampoco participaron, este segundo ejercicio tampoco participaron, ¿verdad? Y ellos lo que aducen, pues, es que, que por plan, ¿verdad?, o por el Ministerio del Trabajo, por la ley del Ministerio del Trabajo, ellos tienen 2 ejercicios que realizar en el año y que ellos cumplen con esos ejercicios. Nosotros en un momento lo que pasa es que cambió lo que fue el compañero de higiene y seguridad de esa empresa. Anteriormente nosotros tenemos con él también muy buena relación, ¿verdad? Lo único es que con la compañera
que estaba anteriormente, se hacían, adecuábamos lo que era la fecha de ellas, de los ejercicios que ellos tienen planificado por ley, ¿verdad? Entonces los adecuábamos a los ejercicios nacionales y entonces cumplían ellos con el ejercicio por la ley, ¿verdad? Que tienen por la ley, y se cumplía también igual con el ejercicio nacional. Lo veníamos haciendo así con la administración pasada de la empresa, pero la compañera que estaba anteriormente de higiene y seguridad, aproximadamente creo que el año pasado, antepasado, fue removida de su cargo y pusieron a otra persona, una persona masculina, varón, ¿verdad? Y con esta persona pues nos ha venido únicamente en ese aspecto, ¿no? Mandándonos correos diciendo que sus jefes superiores no autorizaron, y bueno, en este año ya el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Nosotros le enviamos la carta, ¿verdad? Para que participen en el ejercicio, firmada por el alcalde. Además de eso, de que se le cita, se la enviamos en cuanto nomás nosotros tenemos la presentación suya. Al día siguiente o a los 2 días nosotros le estamos enviando una carta. O sea que se le enviamos con suficiente tiempo para obtener una respuesta positiva, pues. Pero ha sido bastante imposible. Entonces, la cuestión aquí es que no sé en qué podrían allá en la instancia, más una persona que está a cargo de regir lo que son estos tipos de empresas, a ver si se podría hablar con ellos, ¿verdad? Para que esta empresa participe, porque ahí son aproximadamente como 2,000 trabajadores los que están diarios, ¿no? De 6 de la mañana hasta 6, 7 de la noche, en vez de hacer turnos de noche, igual también, ¿verdad? Y entonces nosotros, la preocupación de nosotros es porque no tienen, desde el año pasado, ¿verdad? Y lo que va de este año no han participado en los meses. Ok, tal vez nos manda toda la información a través de un mensaje, ¿verdad? Aquí a través de la WIFA, para nosotros ver de qué manera lo podemos apoyar con todo gusto, ¿verdad? Vamos a hacer una alianza que nos permita acercarnos a ellos y de la mejor manera, pues, hacerle la invitación y que participen. Claro que sí, nos interesa que todo el mundo participe en el ejercicio. Muchas gracias. ¿Otro comentario? Bien, si no hay más comentarios, el día de ayer que estábamos en la reunión de la UVE, eso ya hoy no se los presenté, les hice una referencia de todo lo que fue la preparación para el segundo ejercicio, ¿verdad? Que fue, digamos, la información que nosotros recibimos desde los municipios, ¿verdad? De todo lo que sería los preparativos. Se las vamos a enviar para que ustedes lo tomen como referencia. ¿Qué quiero decir? A ver, un ejemplo, si Tipitapa en el segundo ejercicio tuvo 30,000 participantes, por decir cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que el esfuerzo para este tercer ejercicio, ¿verdad? Como mínimo, es no bajar esa cantidad de personas, de familias, y de ser posible, ¿verdad? Que busquemos cómo aumentar a una mayor participación. Ese es un comentario, ¿verdad? Que ayer se los hacía en general a todos. Un segundo comentario es que cuando uno revisa esa cifra que nos mandaron municipio por municipio, nos llama la atención que en algunos municipios que nosotros sabemos que la mayor parte de las comunidades son rurales, nosotros vemos que hay más participación urbana. Y no es que sea malo que haya participación urbana, pero no podemos descuidar las comunidades rurales. Tenemos muchas comunidades rurales y yo les insistía ayer que en algunas ocasiones, en el periodo lluvioso, tal vez la comunidad como tal no se ve afectada por las lluvias directamente, pero quedan aisladas, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos descuidar, ¿verdad? O quedarnos tranquilos, ¿verdad? Saber que tenemos, qué sé yo, 80 familias, 60 familias que quedaron allá detrás del río y que se van a volar una semana sin comunicación, por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque al final, compañero, eso también es un impacto para la familia. Lamentablemente, a veces cuando ocurren estos fenómenos meteorológicos, de repente agarra la familia que no tenía comida, que no tenía agua, que no tenía víveres, ¿verdad? Y eso genera problemas especialmente en los niños, especialmente en las personas adultas. Entonces tenemos que pensar, ¿verdad?, que esos son efectos tal vez indirectos, ¿verdad?, para esta familia, producto de estos fenómenos. O, por ejemplo, de que en algún momento ocurra un deslizamiento en alguna zona y que eso impida, ¿verdad?, que haya tránsito de vehículos, y a veces el que no haya ese tránsito de vehículos dificulta que la comida, que los víveres, que las cuestiones lleguen a las comunidades. ¿Qué quiero decirles? Nosotros tenemos que tener en mente al 100% de nuestra población. Por eso la idea de clasificar los riesgos, ¿verdad? Hay familias que están, de acuerdo a las amenazas, en altísimo riesgo. Pero a veces cuando decimos altísimo riesgo es que las familias sufran daño humano, ¿verdad?, ya sea muerte, ya sea discapacidad, pero también hay riesgos, ¿verdad?, que aunque no sean altísimos, pero que pueden tener impacto a medio y largo plazo, como lo que estamos mencionando. Todo esto, compañeros, debe ser preocupación de nosotros, ¿verdad? Igual que hemos insistido con el tema de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Es decir, a veces yo escucho que me dicen, bueno, pero no se murió. Sí, pero se voló 3 meses en el hospital con la fractura, y esa es una familia que sufrió el impacto de ese accidente, porque de repente, qué sé yo, dejó de trabajar, si no tenía empleo, me refiero, si no era empleado, sino que trabajaba por cuenta propia, y ese es un impacto negativo en la familia. Igual, compañero, el aislamiento, ¿verdad?, el perder las cosechas, el perder muchos de estos aspectos son impactos negativos en la familia. Entonces tenemos que ir hablando sobre estos temas. Por eso decíamos que en los preparativos tenemos que aprovechar la oportunidad. Hay que aconsejar a la familia. Los medios de vida tienen que buscar cómo salvaguardarlos. Lo más triste, ¿verdad?, después que pasó la inundación, la pregunta es, ¿y ahora qué como? ¿Ahora qué le doy al chavalo? ¿Ah? O perdí las cosechas. Entonces, ¿cómo hacer para que la familia comience a anticiparte a todos esos eventos? ¿Verdad? Tenemos que ir poco a poco educando a la familia, ¿verdad? Educando a la familia. Mucho del impacto negativo lo podemos evitar si la familia es consciente de hasta dónde puede llegar el impacto y qué medidas de prevención puede poner en práctica. Yo quisiera que todos ustedes reflexionen mucho sobre esto, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando en los ejercicios, y por eso yo digo, a ver, ya aprendimos a proteger la vida más o menos, ahora tenemos que ir avanzando a proteger otros aspectos que son parte también de la vida. Bueno, compañeros, si no hay más comentarios, yo le voy a dejar a Gabriel Paredes, que les va a hablar de cómo se está previendo el tema de la capacitación a la brigada. Yo insisto que la meta es que vayamos teniendo brigadas comunitarias por punto crítico. En la medida que los capacitemos, también poco a poco los vamos a ir equipando. Lógicamente, equipos modestos, ¿verdad? Equipos humildes, de acuerdo a lo que tenemos, digamos, de capacidad como país, pero sin lugar a dudas, con la fe y la convicción de que tengamos brigadistas y brigadas con mucha capacidad de apoyar a las comunidades a autoprotegerse frente a los eventos. Este es un proceso de desarrollo, compañeros, ¿verdad? Tenemos que ir primero por donde más nos chime el zapato y vamos a ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Gabriel les va a decir hasta cuántas brigadas podemos inclusive equipar este año, pero eso no nos debe limitar a que avancemos en la preparación. La preparación es fundamental. La preparación es fundamental. Una camilla no nos debe atrasar que no nos preparemos para cómo saber cargar a una persona.
Por eso también tenemos que aprender con los recursos que existen en la comunidad a hacer una camilla artesanal. Entonces, bien importante, aquí lo importante es saber cómo actuar a la hora de una emergencia. Entonces les voy a dejar al compañero Gabriel Paredes un abrazo, un saludo para todos y espero que tengamos un tercer ejercicio exitoso, ¿verdad? Y que vayamos cada vez más construyendo este nivel de seguridad que se merece nuestra gente en todo el país. Un abrazo para todos.